Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 23 de abril del año 2025. El día de hoy vamos a tener un conversatorio por demás interesante y por demás necesario para tener información y diferentes visiones. El título lleva es el dinero y el amor en la relación de pareja. Y va a ser disertado por 4 excelentes ponentes. Vamos a empezar con las mujeres. Inicialmente presento a ustedes a la licenciada Miriam Montalvo Soberano. La licenciada Montalvo es abogada dedicada al área penal en diferentes lugares del estado de Veracruz y la República. Tiene diplomados en estrategias en litigación oral, interrogatorio y contrainterrogatorio, desarrollo de juicios orales y audiencias en las diversas etapas del proceso penal y del protocolo de Estambul. Tiene también cursos y capacitaciones de solución de mecanismos alternativos, de controversias, de nulidad, medidas cautelares, estrategias de litigación, entre otros. Ha participado en conferencias del Día de la Mujer, Red de las Mujeres Emprendedoras, es integrante de la Red de Abogados de México, del Cuerpo Diplomático Mundial de la Paz, Boinas Azules, Derechos Humanos. Ha participado en labores altruistas y actualmente en curso de programación neurolingüística. Seguimos con la psicóloga María Cristina Constantino Ortiz, originaria de Villahermosa, Tabasco. Ella tiene la licenciatura en psicología, es perito en psicología forense, tiene una maestría en Derecho y Ciencias Penales, tiene varios diplomados como Desarrollo Humano, Violencia Familiar, Psicología de Género, Derechos Humanos y Tanatología Humanista. También es capacitadora en Psicología Forense, trabaja y atiende en Villahermosa, Tabasco. El doctor Jorge Alonso López Carrasco es pediatra con orientación en ginecología infanto-juvenil, se dedica a la atención en medicina del adolescente, es jefe de servicio de pediatría del Hospital del Iste en Mexicali, ha participado en innumerables foros y ha dado conferencias por diferentes partes de la República y también ha participado muy activamente en Médicos Unidos por México. Y finalmente, es un gusto presentarles al licenciado y doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero, que es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón, egresado de la especialidad de Pediatría Médica y doctorado en Farmacología por el Seguro Social y la Universidad de Guadalajara, ex investigador principal de Guadalajara por la Universidad de Texas en Houston, abogado por la Universidad de Guadalajara, mediador de paz municipal en Guadalajara y actualmente médico en retiro del Seguro Social. Es un gusto tenerlos a todos ustedes y cedo la palabra a la licenciada Miriam Montalvo. Adelante, Miriam. Hola, buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Eh, un tema muy interesante, como ya lo mencionaban. Y bueno, pues sin más, pues ahora sí, sin más preámbulos, aquí el tema que menciona el doctor. En efecto, el dinero en la cuestión de las relaciones, perdón, se me movió aquí, creo que nada más aparece una imagen, doctor. No aparece Ah, nada. aparece una pantalla negra, pero bueno, Ah, a ver, podrías checar porque ya puse, si quieres no, compartirnos. bueno, al final de cuentas, con que se escuche el tema está bien, ¿no? Sí, adelante, adelante, adelante. Bien, doctor. Como ya comentaba el doctor, nuestro tema es el dinero y el amor en las relaciones de pareja, viéndolo desde el punto profesional, pues a nosotros en el ámbito de la abogacía nos tocan los temas, es una cuestión que se vuelve incómoda en la familia,
pasan a tener problemas, no tan solo las parejas, sino a arrastrar a este tipo de problemas a los demás integrantes y terminan siendo afectados los menores de edad. En un cimiento familiar normal donde hay papá, mamá e hijos, y el dinero desafortunadamente es el que viene a causar el problema y hace una división, tiene mucho que ver el tipo de también educación, costumbres, pero también tiene mucho que ver cómo manejamos, cómo se maneja como pareja en el ámbito profesional y en el ámbito personal. No es desconocido para la mayoría un dicho que pues tampoco está bien dicho, pero suena bastante, que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana o viceversa, pero creo que radica mucho en la cuestión de no tener un buen diálogo o una buena relación de comunicación en la pareja. Hoy en día sabemos que tanto mujeres como hombres tratamos de tener una profesión o colaborar en el ámbito económico en el hogar. Sin embargo, bueno, pues se ha dado la situación que cuando la mujer empieza a tener ingresos, muchas veces esto causa mortificación o causa incomodidad en el varón porque está acostumbrado de cierta manera a ser el que provee. Cuando la mujer empieza a tener algo de economía por parte de su trabajo, a muchos de los hombres los incomoda. Cuando la mujer está acostumbrada únicamente a ser de casa y la economía la aporta el varón, y de buenas a primeras el varón deja de tener los ingresos que estaban acostumbrados a tener en el hogar, viene la ruptura, viene la ruptura y con esta ruptura viene los problemas de los menores también. Esta Muy, ruptura puede ser de diversas cuestiones, no nada más por la falta de dinero. El problema del dinero también puede venir después de que esta pareja se separa por cualquier otro motivo. Las señoras, las mujeres, estamos acostumbradas, la mayoría está acostumbrada a llevar un pleito legal a un juzgado o ante alguna autoridad y muchas veces no lo hace por ver la necesidad de ese dinero, porque ni siquiera cuando se acercan a nosotros como abogados o cuando se acercan al juzgado, muchas veces ni siquiera van pensando en sus menores hijos o en las personas que por derecho les corresponde ser beneficiados. Van pensando en que no se gaste la otra persona el dinero con alguien más o que no la deje desprotegida a ella y ella se tenga que mortificar por cubrir los gastos de los menores hijos. Es muy importante hacer conciencia en toda la población, tanto hombres como mujeres, que esta parte de que dicen se acabó el amor, bueno, puede ser que se acabe el amor entre pareja y esto va a ser de diferentes de diferentes maneras o diferentes causas. Pero ¿qué es lo que nunca se debe acabar? La responsabilidad de papá y de mamá para con los hijos y también siempre no olvidar que más que una responsabilidad es un derecho del menor. El amor vamos a hablar ya en este caso desde la perspectiva que yo tengo personal, no es como tal que vayamos a hacer frente a que se acabe o no se acabe el amor. Las responsabilidades siempre tienen que estar presentes para con los hijos. El dinero, si la pareja no lo aporta, pues es obvio que lo tiene que aportar la persona que se quede con los menores porque se queda con mucha responsabilidad. En este sentido, desde la parte profesional, a nosotros nos han llegado cuestiones de capricho, y le llamamos nosotros de capricho porque dice, yo quiero el 40 o el 50% de pensión porque tengo dos hijos, pero también quiero pensión yo. Muy difícil se puede conseguir pensión para la mamá de los menores, salvo que no trabaje, salvo que tenga una discapacidad
y entre otras situaciones que se les puede buscar. Pero el problema principal en este tema, el problema principal es que no estamos educados para respetar los derechos de los menores, más que para ver si se acabó el amor, más para ver a quién le toca más, a quién le corresponde menos. Creo que el principal motivo sería la educación que debemos de tener, de respetar y garantizar los derechos de los menores. Y la cuestión del amor y la pareja tendría que pasar a segundo término. No Muy bien, sé. muy bien, perfecto. Les robaste un poquito de minutos a los demás, pero bueno, No eh, estaba viendo los minutos, perdón. definitivamente que como nos criamos, como nos criaron, como nos dieron a entender el mundo, los valores y las relaciones que nosotros pudimos cotejar, definitivamente que tienen un impacto. ¿Qué piensas tú, Cristina, acerca de eso? ¿Cuál es tu visión? De hecho, de acuerdo a lo que me ha tocado ver en el consultorio, pues me queda clarísimo que definitivamente tiene muchísimo que ver con la parte educacional y que todo esto se pudiera prevenir si las personas fueran un poco más sensatas desde el momento en que comienzan a tratarse en este preámbulo llamado noviazgo y que verdaderamente hablen con la verdad y sin tapujos respecto a cuáles son sus ingresos, cuáles son su nivel de vida, su nivel de gastos, si tienen deudas pendientes. ¿Por qué? Porque todo esto se va a la larga, con el tiempo, se va haciendo un caldo de cultivo que precisamente va a facilitar o va a contribuir para la permanencia y la sana evolución de la pareja misma. De hecho, dentro de las estrategias está el hablar, el desarrollar no nada más este diálogo honesto, claro, íntegro, en donde, bueno, hay personas que vemos que también esto que las personas creen que va a suceder y dan por entendido durante el noviazgo, en ocasiones me ha tocado ver parejas que consideran que van a seguir viviendo de la misma forma o seguir saliendo de la misma manera en que lo hacían de la forma en que en cuando eran novios. Y esto no va a suceder así. ¿Por qué? Porque desde el momento en que comienzan a vivir juntos, se empieza a dar un proceso completamente diferente. ¿Por qué? Porque empiezan a ver compromisos que si, pues, de la renta, si no tienen un domicilio propio o si no les fue asignado un domicilio propio, empiezan a ver las cuestiones de la luz, del agua, etcétera, ¿no? La comida y demás, sin importar que si ambos trabajan o si el hombre trabaja fuera, la mujer trabaja fuera, o sea, sin importar todo esto, las personas creen que las cosas van a ser tal y como lo soñaron y no lo hablan antes, y entonces esto da pie a muchas confusiones y precisamente a una cantidad de problemas que se van a ir exacerbando conforme va pasando el tiempo. Sí, definitivamente, y tienes toda la razón, pero fíjate que ojalá y nos enseñaran cómo escoger una pareja, cómo administrar un hogar, trazarse objetivos, pero la mayoría de las veces ni nuestros padres pasaron por ese proceso. Y cada vez vemos parejas que con cualquier pretexto se separan. Pero vamos a poner el mejor de los panoramas, alguien que se enamora esa pareja, deciden vivir juntos, se casan, etcétera, forman un hogar, vienen los hijos y vienen los problemas. No sé, quisiera oír tu opinión, Jorge, a ver qué nos puedes decir. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, este tema me da, me llamó mucho la atención porque justo cuando salió que me invitaba el doctor, tenía a mi esposa a un lado, ¿no? Entonces nomás nos volteamos a ver y nos reímos. Así como de, creo que te hablan a ti.
Este, pero sí, realmente es como aquello que dicen de afortunado en el amor, más bien afortunado en el dinero o desafortunado en el amor, ¿no? Finalmente, llegar al equilibrio, esa es pues lo difícil. No nomás en eso, ¿no? Sino también en muchos otros aspectos. Recientemente también leía, ¿no? De lo que comentaba ahorita la psicóloga, de que pues tiene uno que desde el noviazgo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tengo estas deudas, tengo esto, pero bien curioso, porque uno cuando está en esa etapa del noviazgo, pues generalmente pone uno su mejor cara, su mejor carro, su mejor vestido, su mejor a los mejores lugares a comer y todo, ¿no? Pero pues ahí se va incrementando la cuenta en la tarjetita de crédito si usa o si no, pues en esto o en aquello. Y una vez que logra uno el objetivo, ¿no? De estar ya con la persona, vienen entonces ahora sí las cuentas claras y las amistades pues no tan largas, ¿no? A veces. Porque incluso, como también menciona la licenciada, pues uno no, como dicen por ahí, uno no conoce a su pareja hasta que se está divorciando, dicen también, ¿no? Entonces, finalmente, creo que el tema es muy, muy, muy importante, pero pues también, ¿no? Uno equilibrarse porque, pues el dinero, el amor, ¿qué es lo que quieres, ¿no? Quieres más cariño y tienes que darle más tiempo a tus hijos, por ejemplo, pues bueno, tienes que evitar estar fuera por los ingresos que necesitas, ¿no? También, ya si tienes una situación, como menciona la licenciada, de tener que cumplir con obligaciones alimentarias, pues ya ese es otro asunto también, ¿no? Digo, yo en lo personal, ya cuando estemos en el área de casos, pues platicaré el mío en relación con eso, pero definitivamente, pues sí, el tema fuera de lo médico que soy, pues de repente fue muy, muy, muy interesante tocarlo. Y fíjate que ha pasado, México ha cambiado, porque antiguamente en Europa tenía la costumbre, más o menos la secuencia era así, se conocían, una pareja, se gustaban, se frecuentaban y de repente decidían vivir juntos. Y ya en la convivencia, viviendo juntos, planeaban, planeaban si se casaban, si tenían un hijo, cómo le iban a hacer, de acuerdo a los objetivos que se habían trazado, etcétera. Y de todas maneras, no es garantía que esa pareja va a funcionar o que se puedan divorciar o que se puedan pelear, etcétera. Pero en México es un poco al revés. Primero se ennovian, después embaraza a la chica, viene el problema, no, algunos huyen, otro toma la afrenta y de ahí pues empiezan a hacer planes. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Hay que mantenerla, voy a cambiar mi forma de vivir, etcétera. Entonces, como que están las bases totalmente frágiles, no hay una cimentación que, como para levantar ahí una familia, pero no sé, Juan Héctor, pues, a ver, ¿cuál es tu opinión? Gracias, buenas noches. Gracias por el favor de su atención. Fíjense que el día de hoy tengo el interés en compartir con ustedes información muy puntual e información pública que utilizamos en ocasiones, sobre todo en los centros de mediación y a nivel de escuelas, sobre todo la Facultad de Derecho, precisamente para tratar de educar y prevenir en la medida de lo posible este tipo de asuntos. Estoy conforme con sus opiniones en que el dinero y el amor son dos factores importantes en la relación de pareja. Pero fíjense que muchas veces también lo puede ser la profesión. Cuando son dos personas profesionistas puede haber antagonismos. Cuando una persona es profesionista y la otra no, puede haber desigualdades. Y si las dos personas no son profesionistas, que es una manera actual o contemporánea de poder adquirir los medios de sobrevivencia y subsistencia de la familia,
entonces los problemas se vuelven más frecuentes y más comunes. Es por eso que tengo hoy toda la intención de compartir con ustedes algo de información relacionada con la pareja y cómo se puede llevar a cabo ciertas medidas de información antes, durante y para finalizar una relación. Ahora sabemos que las relaciones terminan o se concluyen porque no hay convivencia, también porque alguna de las dos personas cambia sus expectativas de vida, que eso es algo que maneja mucho el área de psicología, o finalmente porque uno de los dos fallece y entonces es necesario liquidar, un término muy jurídico pero que implica bastante acción, liquidar esa relación de pareja. Por eso en las siguientes intervenciones me gustaría comentar con ustedes algunas de estas características para considerar el patrimonio, cómo se puede unir o formar una relación con otra persona y finalmente, cuando esto no llega a buen fin, cómo terminar o cómo liquidar este tipo de relaciones. Gracias. Muy amable, Juan Héctor. Y es que, pues, de acuerdo al trabajo de cada uno de ustedes, pues se van llenando de experiencias de vida, de personajes, algunos más, otros menos. Y Miriam, yo quisiera preguntarte tú, en tu trabajo diario que estás litigando y te encuentras con parejas en conflicto, pues, ¿cuál es tu opinión? Bueno, a mí normalmente llegan cuando hay un problema que lo familiar pasa a lo penal. Yo me dedico totalmente a las cuestiones penales. Sin embargo, por experiencia con compañeros y que también me ha tocado tener información, eh, el que lleguen ya a la cuestión jurídica por cuestiones de dinero, pues es desgastante, primeramente. Primeramente es desgastante porque a veces no tienen los recursos para poder llevar un acompañamiento jurídico, porque dicen que pues la justicia y demás debe ser gratuita y te ponen un asesor o un defensor, dependiendo del lado que vayas, gratuito, pero sabemos o nos ha tocado que lejos de ayudarles a resolver su problema, lo han complicado porque no les siguen el verdadero proceso o dejan el asunto que camine solo hasta que buenamente de un juzgado les notifiquen. Eso genera gastos económicos, desgaste físico, fractura aún más la familia, porque si hay menores, se dan cuenta de cómo se están peleando los papás. Ya no nada más están peleando por la convivencia, quién se queda con el menor, quién sale qué días, quién se los lleva, sino que se están peleando por las cuestiones económicas. Inclusive, eh, personas que no tienen recursos, no hay nada que pelearse, no hay nada que repartirse. Sin embargo, como saben que no van a tener un reparto de bienes por la separación, pues lo único que les queda es ir a ver qué logran mediante juzgado, estarle sacando a la pareja, sea hombre o sea mujer, porque ahora las mujeres también les piden pensión. ¿Qué es algo importante aquí que yo siento que sabemos que el matrimonio, al final de cuentas, es un contrato de voluntades y que si se manejara una buena estructura desde un principio, todo esto se podría prevenir, como ya lo dijo la psicóloga y los doctores, se podría prevenir. ¿Por qué? Porque así como aceptamos, firmamos y nos preguntan si nos vamos a respetar y demás, pues también, ¿por qué no adelantarnos a esta parte de que si hay una separación por cualquiera de las cuestiones que puedan haber en el trayecto de vida? Bueno, llegar a un buen acuerdo de que si hay hijos menores, ver cuál va a ser la parte que va a cumplir cada uno sin necesidad de entrar a un pleito ni personal ni legal, porque ya va a estar en un documento estipulado precisamente para prevenir este desgaste tanto de la persona como de los hijos. Y si no hay los recursos en ese momento para llegar a la asesoría de un abogado, pues que no sea necesario, ya está estipulado y únicamente ir a hacer el trámite correspondiente para que se respete eso que ya está estipulado desde un momento. Ahora, también hay mucho que ya las personas ya no se quieren casar, precisamente porque para que un documento no los obligue a
pero de cualquier manera están obligados aunque no se casen, aunque no firmen un documento. No Muy me bien. paso de más. No, fíjate El que tema es larguísimo, pero larguísimo, y además quiero ponerle un poco de sal porque mencionó Jorge Alonso que cuando anda uno noviando quiere quedar bien. Y entonces se vuelve una persona que no es, haciendo cosas que normalmente no hace. Y ya cuando se establece la relación, alguna de las parejas se queja diciendo, no, pues cuando éramos novios era de otra manera, ¿no? Siempre ha sido de esa manera, nada más que pasó una etapa. Pero a veces no todo es el dinero. También las infidelidades cuentan, también los celos profesionales cuentan, también la influencia de la familia cuenta, también cuenta una enfermedad de un hijo o un hijo enfermo desde el nacimiento o malformado. En fin, hay muchísimas otras causas que cuentan que no necesariamente son directamente por dinero, pero que van a redundar por dinero y en un pleito terrible. Entonces, Cristina, ¿qué piensas de todo eso? Pues es que esto es una cuestión multicausal y multifactorial, pero yo a lo que siempre le he apostado es a la parte preventiva, antes de irnos a la parte curativa, que realmente cuando ya llegan al consultorio es porque ya están en verdadero caos y porque ya la mayoría de las parejas pues ya verdaderamente se fracturaron. Ayer escuchaba a algunos, tuve la oportunidad de escuchar a algunos hombres y fue interesante eh, oír a uno que decía, no, yo la verdad es que jamás debí haber salido de mi casa. Yo ya acabo de regresar a casa de mis padres. Esta persona está recién divorciada, tiene 4 meses de divorciada y dice, no, pues yo estoy a todo dar y no me vuelvo a ir de casa de mis padres. Y tiene casi 50 años esta persona y pues está feliz porque llegó a su casa y solo tienen como el junior que fue en algún momento y ya no se quiere salir y como ya tiene un chorro de obligaciones entre pagar vehículo, casa, la pensión alimentaria para los hijos, etcétera, pues no, ya no, ni se quiere volver a meter. Obviamente, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Fomentar una comunicación efectiva, o sea, tratando, buscando la forma de resolver los problemas, haciendo una planeación, o sea, definitivamente aprender a comunicarse. A veces un lugar neutro, como una cafetería, como un restaurante, un parque, los lugares públicos nos permiten mantenernos en control para que no hayan estas subidonas de tono y demás. Recuerden que cuando las personas se logran poner de acuerdo, dos cabezas piensan mejor que una. Y bueno, hacer de pronto, esto es súper importante, cada determinado tiempo, hacer un arqueo de caja. ¿Para qué? Para conocer cuáles son los recursos con los que cada uno cuenta en cada momento. Eh, ¿Por qué? Porque esto es lo que les va a permitir poder formar un patrimonio, es lo que les va a facilitar la vida, elaborar también un presupuesto de cuánto pretenden gastar en tanto en gastos fijos, gastos periódicos. Recuerden que sobre aviso no hay engaños. Ustedes van claros y saben que la persona pues tiene las tarjetas hasta el tope. Si se quieren meter con una boda de no sé cuántos miles de pesos por hacerla muy fastosa y se quieren quedar con los gastos al full, pues bueno, van a empezar una vida bastante complicada. Si hacen una boda un poco más sencilla, a lo mejor no quedan tan hasta el full, quedan con unos gastos más prorrateables y va a ser más sencillo este inicio de la vida en conjunto. Entonces, esta parte de elaborar el presupuesto, recuerden que Roma no se hizo en un día, aparte los jóvenes hoy por hoy están súper acostumbrados a que todo lo quieren rápido y ya, piensan que
las cosas se van a dar de un día para otro, quieren puestos directivos y demás, y quieren tener lo que tienen los papás o lo que lograron los papás de un día para otro. Y no, esto lleva todo un proceso. También es importante que se haya una buena distribución de los ingresos. No, recuerden que nunca va a ser igualitario que equitativo. No es lo mismo ser iguales que equitativos. Generalmente los puestos para los hombres todavía siguen siendo en su mayoría mejor pagados que los puestos para las mujeres. Entonces, si, si uno pone 5,000 y el otro pone 5,000, no va a ser lo mismo si ella pone, uno pone 5 y gana 8 y el otro pone 5 y gana 10. O sea, va a ser inequitativo, ¿no? O sea, no va a ser igual, va a ser terrible porque entonces uno va a tener para los chocolates y el otro no, y se van a deschongar. O sea, es que esto es gigante, es así como que hablar de demasiadas cosas, pero también repartir los gastos y no por el hecho de que una de ambas, hoy en día ya hay hombres que se quedan en casa y es la mujer quien se hace cargo de los gastos. Y eso está bien, siempre y cuando a las dos partes estén de acuerdo, esto está perfecto. La cuestión es que la contraparte no la utilice como una forma de coerción o para violentar al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien tiene el poder, se dice que quien tiene el dinero tiene el poder y esa es una forma luego de violentar al otro. La violencia económica es una violencia real y está ligada a la violencia psicológica y es súper real y en nuestro país y en todos los países pasa de la misma manera. Entonces, aguas con esto, entonces hay que repartir los gastos y el hecho de, pues el trabajo de casa, la única forma de que se vea es cuando no se hace, porque es súper ingrato. Entonces, si quieren ver cómo son las cosas, bueno, pues cambien de roles nada más una semanita y vean a cómo les va y van a decir, ay, no, sí, ahora entiendo por qué si estás cansada. Entonces, pues las estrategias de ahorro son súper importantes. ¿Qué más les puedo decir? Tienen que haber diferentes tipos de ahorro. Un ahorro primario, que es para cosas pequeñas, cosas imprevistas. Otro para gastos imprevistos, que son grandes, como las cuestiones de salud, ¿sí? O para cuando alguien se queda sin trabajo, esas temporadas de las vacas flacas, hay que preverlas, señoras y señores, porque si no, luego, a ver, no es de que, ay, ya, y mi mamá, no, nada, nadie les va a resolver nada. Tienen que hacerse cargo ustedes, tienen que aprender a crecer, por favor, porque eso es algo que estamos viendo en terapia. Y bueno, diversifiquen una parte para el ahorro, para la vejez. ¿Por qué? Porque no toda la vida van a ser jóvenes, sino toda la vida van a tener la misma fuerza para trabajar con el mismo, con el Sí, bueno, algo pasó, Sí, pero sí. totalmente de acuerdo con Cristina porque pues somos un país que nos administramos mal y nos administramos mal en el hogar y el gobierno se administra mal y no tenemos de dónde aprender. Pero me llamó mucho el comentario porque esto de la prevención, porque antiguamente los juegos entre niños y niños pequeños era de jugar a la casita. Y la mujer tomaba el papel de ser la mamá y el niño de ser el papá y jugaban de acuerdo a lo que veían y la concepción que tenían de ese tipo de relación. Actualmente ya los niños no juegan de esa forma. Actualmente los jóvenes ya no se quieren casar y cuando deciden hacerlo no quieren tener hijos, ahora tienen perrijos, ¿verdad? Y no sé si realmente eso funciona o no, pero puede haber múltiples causas. Lo que es cierto es que estamos cambiando como sociedad
en nuestros valores, en nuestra percepción, y tal pareja ahora con las parejas monoparentales y los que adoptan, toda esta serie de cosas, no sé qué va a pasar, porque antiguamente el hombre se iba preparando para ser un proveedor en el que asumía todas las responsabilidades, formar una familia y hacerse cargo de sus hijos. Y ahora parece ser que todo eso está cambiando de una manera exorbitante. No sé, Jorge Alonso, tienes la palabra. Bueno, sí, me llama mucho la atención porque sí, el ahorrar es sumamente importante en la pareja, tanto en lo personal o en la soltería, como en la pareja, pues aún más, ¿no? Porque incrementan los gastos y pues también las pretensiones. Pero mucho de lo que acaba de decir, doctor, de la monoparentalidad o de la cuestión de adopciones y todo, o de los jóvenes con sus mascotas, sus perrijos o sus gatos, o lo que sea. Pero a mí me deja mucho pensando, dado que los hijos, pues obviamente son esas personas que llegaron y que uno quiere atender, ¿no? Como hombre, papá, digamos, con un bagaje tradicional, pues obviamente que quiere uno ser el proveedor, pero también algunos crecimos en ambientes donde el hombre, pues, no fue bien visto como el macho de siempre, ¿no? El que no hacía gran cosa en la casa y que como también dijo ahorita la psicóloga, pues ponte un tiempo a trabajar tú en la casa y, ¿verdad? Ahí vamos a saber. Pero algunos sí nos gusta, o sea, algunos sí nos gusta estar en la casa. Yo de hecho le propuse a mi bueno, a mi esposa en mi primera nupcia, pues si tú quieres tanto salir a trabajar, pues adelante, sal a trabajar. Yo no tengo ningún problema, yo me quedo con los hijos. Este, que nos va a hacer falta mi dinero, o sea, de mi trabajo. Bueno, pues salgo a trabajar en otro horario, ¿no? A lo mejor cuando tú llegues yo me voy o cuando, o sea, yo nunca, la verdad, tuve ningún problema con eso. De hecho, así cuestiones profesionales, pues mi ex esposa es médico general, y pues yo le dije adelante, si te gusta, pues ve, ¿no? La cuestión aquí es que después vienen las cuestiones personales, profesionales, ciertas actitudes, y hoy escuchaba precisamente algo de afectaciones de la personalidad, trastornos de la personalidad que no siempre se descubren en el noviazgo o que no siempre se evidencian en el noviazgo y que salen luego después ya en la vida, digamos, de pareja, ya estable o en el matrimonio, si es que se llegó a tal, y empiezan entonces a descubrir, digamos, a la otra cara de esa persona. Y hablo específicamente del narcisismo, porque como también se mencionó hace rato, o sea, empiezan los pleitos por dinero y la familia se empieza a tambalear y muchas parejas terminan realmente vamos a decir, su concubinato o su matrimonio por cuestiones económicas, donde las personas pretendían que iba a irte mejor con esta persona y que a lo mejor tu mismo trastorno te hizo pensar que ibas a subir tu nivel, que te ibas a ganar esto, ibas a ganar aquello, y de repente empiezas a ver que no, por la razón que sea, y entonces se empiezan a caer esas situaciones. Entonces, ¿quién sale perdiendo siempre, como dice la licenciada? Pues son los niños. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver los conflictos entre esos adultos que pelean por dinero, por poder, por presencia, por esto, y luego se empieza a ver una disparidad, digamos, de capacidades, a lo mejor, como también dijo la psicóloga,
Y de repente, pues a ver, por ejemplo, yo que soy pediatra contra mi esposa que es médico general, pues ahí hay una disparidad. Yo soy especialista, ella no, ¿verdad? Yo tengo a lo mejor más consulta o a lo mejor ella tiene más consulta que yo, no lo sé, pero empezamos a ver eso de, ella misma lo dijo, o sea, tú ganas tanto y tú ganas tanto, pero que necesitamos poner qué tanto, lo equitativo o lo que, vamos a decir, normalmente deberíamos de dar, ¿no? Yo recuerdo en mi residencia, ya estaba yo casado y tenía que yo aportar pues hasta el último centavo de mi mísera beca, porque pues obviamente no me acercaba a lo que ganaba en ese entonces mi esposa, pero pues yo lejos, la verdad, de sentirme que era un padre, un hombre, un esposo que no daba lo que tenía que dar a lo mejor, pues yo sabía y entendía que era mi posición en ese momento la que yo no podía mejorar por cuestiones académicas. Cosa que no me comprendió en ese entonces mi expareja, mi ex esposa, y obviamente ella sí me exigía un aporte, ¿no? Entonces, pues digo, aquí la verdad es que yo creo que tiene que ver mucho la cuestión de la prevención, del realmente hacer como un contrato prematrimonial, como lo mencionaron ahorita, para que quede establecido se van a dar las cosas si es que las cosas no funcionan. Pero también la realidad es que cuando uno se va a casar y está en el registro civil, pues todavía en algunos casos estamos hasta lo último ya previo a la firma de que nos vamos a casar por bienes mancomunados o por bienes separados. Y entonces desde ahí ya decimos, ah, caray, separados, como que no confiamos en que a lo mejor vamos a seguir juntos. Y ya empezamos ahí un poquito caray, como que mancomunados, pues es que, ¿qué tal si no la seguimos? No, mejor no, vámonos separados. O sea, y ese tipo de cosas, pues ya desde ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Y fíjate que Europa nos lleva a unos siglos de ventaja, porque ya en el siglo XVI se hacían contratos matrimoniales. Y mi hija se casó con un inglés y les extrañó mucho que no hiciéramos un contrato prematrimonial, cosa que lamento mucho ahora. En fin, pero sí, definitivamente las cosas han cambiado tanto, pero no siempre, porque una pareja, mucha gente dice, cuando hay amor, soportan cualquier prueba, cualquier necesidad, luchan juntos, salen adelante. Luego se mencionó de cuánto ganaba uno y cuánto el otro. Yo cuando me casé, mi mujer ganaba 3 veces más que yo, ¿verdad? Y fue una desgracia que dejó de trabajar porque se embarazó de mi hija, pero la verdad que no siempre es así y vamos a cumplir 50 años de casados. Entonces, hay cosas que a lo mejor se necesita mucho el deseo de tener una familia, ese deseo de tener una familia. Y es muy doloroso cuando se desintegra, pero a lo mejor para los hijos, que es lo que está ahí jugándose, ¿qué tan bueno es que se desintegre esa pareja o qué tan malo? Y a veces un divorcio le viene bien a los hijos de un ambiente en el hogar que era terrible, ¿verdad? Entonces, habría que ver esa situación. Juan Héctor, eh, tienes el uso de la Sí, palabra. gracias. Bien, miren, en este caso me gustaría compartir con ustedes algunos de los puntos que utilizamos en las reuniones de mediación, pero sobre todo en la educación sexual y afectiva que se da en las escuelas preparatorias. Y adecuando esta información un poquito al tema de esta noche, fíjense que tenemos cuando menos tres factores en esta sesión. Primero, la relación en pareja, que implica que ya hay una relación afectiva, emocional, pero sobre todo de dependencia entre dos personas que pueden ser del mismo sexo o de sexo diferente. En cuanto al amor, ya las neurociencias nos han explicado y existe mucha información que es una serie de cambios neurohormonales donde se modifica la conducta, los sentimientos y sobre todo la percepción de la persona
durante ese periodo de enamoramiento. Yo pienso, y lo escuché en Michoacán varias veces, que muchas veces se denomina el novio. ¿Y por qué novio? Pues porque novio dónde se metía. Y finalmente, algo que nos ha ayudado mucho, sobre todo a nivel de la mediación y la educación de los valores en las escuelas formales, es el concepto de dinero. ¿Qué es el dinero? ¿De dónde viene? Pero sobre todo, ¿para qué sirve? Y entonces, cuando utilizamos esta información en público general, les hacemos ver que hace mucho, mucho tiempo, cuando nuestros ancestros eran de tipo nómada, prácticamente ellos vivían al día, aunque todavía aquí en México seguimos viendo mucho este fenómeno, vivían al día de lo que cazaban y sus únicas pertenencias eran sus armas, su vestimenta y algunas posesiones. Y esto los romanos lo llamaron bienes muebles. Se le puso así porque es algo que se puede mover, que la persona lleva consigo mismo. Cuando aparece la agricultura, entonces la persona ya decide permanecer en el sitio para hacer los cultivos y aparece el patrimonio que no se puede mover, las casas, los terrenos, y a esto se lo denomina bienes inmuebles. Y entonces los romanos, muy acuciosos, siglos antes y siglos después del nacimiento de Jesucristo, denominaron a este conjunto de bienes muebles e inmuebles como el patrimonio. Y es en los últimos años donde se agrega además al patrimonio lo que se considera como el dinero. El dinero finalmente, según algunas teorías de economistas, es un medio, una forma de evaluar o inclusive una forma de intercambiar los bienes muebles e inmuebles que posee la persona, sea porque él mismo los generó o porque los recibió de sus ancestros. Y entonces para los romanos, ellos fácilmente decían, si el dinero es el medio que me sirve para intercambiar cosas, esto lo voy a denominar comercio, y es un área específica del derecho que se llama derecho mercantil. Si el dinero me sirve para tener bienes inmuebles y lograr la formación de una familia, a esto lo vamos a llamar derecho civil, y se ha especializado tanto este derecho civil que ahora ya se le llama derecho de familia. Y así fue como se fue generando el dinero, que finalmente es un constructo, es algo que generaron las civilizaciones como una manera de intercambiar, de evaluar y de darle posesión a la persona de su patrimonio. Es más fácil a veces como abogado hablar de patrimonio que hablar de dinero, porque el patrimonio va a ser todo, va a ser las características y la conducta de la persona, sus bienes muebles, sus bienes inmuebles, y últimamente, en los últimos 20 años, se ha agregado algo que es muy importante, la profesionalización. Esa es parte también del patrimonio, de la instrucción de la persona, que como ustedes ya lo han comentado, tiene un papel importante en las relaciones de la pareja. Y adelantándome un poquito, ¿por qué hay problemas entre la pareja y se dice que el dinero influye? Bueno, tomando información disponible en muchas páginas de Internet, nos dicen que los conflictos comunes y sus posibles soluciones que se pueden dar en esta relación de pareja. Como ya han mencionado, puede haber una falta de formalización donde un noviazgo, un concubinato, una unión libre no lleguen a consolidarse, y entonces aquí se puede establecer mediante una asesoría legal o una mediación un contrato de convivencia. A ver, si ya no van a seguir juntos, ¿cómo les podemos ayudar? Pues para que se lleven bien, para que sigan trabajando, para que sigan conviviendo en eventos sociales. También se ha visto que la propiedad de los bienes, quién los adquiere y quién los integra a su patrimonio, es una forma fácil de crear conflictos en la pareja. Y en este caso ya las leyes se anticipan y definen que cuando dos personas se unen, tendrán que definir mediante un acuerdo prenupcial, que ya cada vez es más frecuente en México, y eso se puede hacer ante un notario público. Deberán definir qué propiedades van a seguir siendo únicas o exclusivas de la persona y cuáles desea compartir. Lo que vemos generalmente, las que se comparten, son los bienes inmuebles, las casas, los terrenos, etcétera, mientras que los bienes muebles,
que pueden ser los vehículos, la vestimenta, los artículos instrumentales o profesionales, esos se dedican para uso exclusivo de la persona. Y esto también se puede definir cuando se utiliza un acuerdo prenupcial durante el matrimonio, pero donde es más frecuente este tipo de soluciones es cuando existe la separación. Si ya te quieres separar y no convivir más con tu pareja, ok, ¿qué van a hacer con los bienes que tenían o que generaron durante su matrimonio? Algo que está muy en boga y que concuerda con lo que ustedes han mencionado acerca de la educación en la familia, primero de los hijos, luego en la adolescencia, en los noviazgos, durante el matrimonio y después del matrimonio, es sobre todo cuando existe la posibilidad de mediar o paliar este tipo de problemas. Fíjense que la mediación familiar, aunque ya tenemos centros especializados, también puede participar alguna persona en la familia. Generalmente es alguien cercano que ha visto el desarrollo de la pareja y que puede ayudar a mediar esta situación, llegando a un consenso, es decir, que las dos partes intervengan, en donde si ya se decide la separación, pues definen de manera conforme cómo van a manejar su patrimonio. Donde sí ya se requiere una mayor intervención del Estado y sobre todo la asesoría legal es cuando aparece la violencia doméstica, que puede ser entre la pareja o bien en los hijos o las personas relacionadas con este núcleo familiar. Aquí generalmente ya es un término o hay una solución legal donde se tiene que proceder a realizar una denuncia para que las autoridades competentes intervengan, hagan un análisis del caso y finalmente dictaminen cómo se va a separar ese patrimonio. Esto es algo que ha disminuido afortunadamente en los últimos 10 años aquí en Jalisco, donde a través de la mediación se logra disminuir la violencia doméstica y también disminuyen el número de eventos contenciosos o de tipo legal. Y finalmente, algo del que debemos hablar más en nuestros días es cuando una de las partes de la pareja fallece. Y entonces ahí se tiene que necesariamente hablar de la herencia, así como decían los romanos que se le da a los hijos su patrimonio, pero sobre todo si se va a compartir o no con el cónyuge superstitio que sobrevive, así como con los hijos que tengan derecho en ese matrimonio. Y esto ya implica que se dé una asesoría legal para llevar a cabo un juicio testamentario o intestamentario. Y a manera de escoleta, ¿ustedes ya tienen su testamento? No estamos acostumbrados, y eso creo que va a ser parte de la educación, a que hablemos de este tipo de temas en familia y a que pongamos un remedio, ya sea a través de una mediación, de una asesoría legal, para que esto nos ayude a llegar a buen término en este tipo de relaciones. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente intervención. Muy amable, Juan Héctor, si nos haces favor de dejar de compartir pantalla. Gracias. Ya está. ¿Ya está? No, todavía estás compartiendo. Ah, caray, ya la quité. A ver, ¿me ayudas, Eduardo? A ver, ya, metí mano negra. Está bien, se agradece. Definitivamente que las leyes tienen contemplado una serie de procedimientos que la mayoría de la gente desconoce y que también cada uno de nosotros en nuestra profesión pues nos abocamos a la parte en la que nos estamos viviendo o enfrentando, o en ocasiones nos volvemos hasta consejeros ahí de la familia, de algunos pacientes, personas cercanas. Pero yo quisiera, si tienen algún caso así muy breve, porque ya estamos llegando casi al tiempo, para pues que comenten algún caso que les llame la atención y si es posible de una vez hacer una recomendación o un mensaje final. Adelante, Miriam. Gracias. Pues, como ya repito, caso en particular que lleve con el tema que se estén disputando
los dineros, como tal, no los llevo. Tengo el conocimiento de algunos que están en ese proceso, y la recomendación que les hacemos siempre es asesórense bien con un abogado que les vaya a llevar su proceso lo más rápido posible para que no sea tan desgastante en tiempo y en dinero. Esa es una recomendación jurídica que casi siempre se le va a hacer a las personas, porque luego, por ahorrarse unos pesos o un dinero, quieren ellos ir a hacer los trámites, les dan mala información y no avanzan, no resuelven nada y terminan buscando un abogado. Igual que cuando se les hace cara una asesoría, pues van a donde les cobran barato, hipotéticamente, pero les termina saliendo mucho más caro, y muchas ocasiones ni siquiera logran resolver la situación a como ellos querían inicialmente. Y personalmente, bueno, yo personalmente, una recomendación, porque lo apliqué en mí. Yo soy, ahora sí soy mamá de 4, y lo apliqué desde un principio. Yo fui de las personas que dijo, yo no voy a andar peleando una pensión, yo no voy a andar peleando que me den para mis hijos. Entonces, yo creo que personalmente yo puedo decir que es importante ser responsable, hacerse cargo de cada una de las responsabilidades que adquirimos desde un principio, todo lo que nos corresponde, y eso pues implica desde que si te separas, hacerte cargo de tus hijos. Porque si la persona pierde la vida y no tenía nada que darte, de cualquier manera vas a tener que hacerte cargo. Entonces, para no complicarse la vida, hacerse responsable de lo que adquirió en un inicio. Esto es la responsabilidad de los hijos. Yo recomiendo que se preparen, que trabajen, resuelvan sus cuestiones económicas sin dañar su estabilidad emocional, personal y de la familia. Esto implica los menores más que nada, porque al final de cuentas, cuando hay menores, los que terminan dañados emocionalmente son los menores. Y muchas veces el dinero se puede conseguir trabajando, preparándose, no esperando nada de nadie. Eso no implica que la otra persona se va a hacer cachetona, como dicen, y no va a dar nada. Pero si un juez llega a obligar a esta persona mediante la justicia a que haga frente a sus obligaciones, bien, bienvenido, porque es derecho de los menores. Pero si no, pues la parte que se queda con los menores, hacerse responsable, y si no tiene cómo sustentarlos en su momento, arriesgarse a prepararse para que el día de mañana pueda darle una mejor vida a sus hijos, en este caso hablando de los menores, y no tener que depender de nadie. Es muy feo depender de alguien. Entonces, no hay nada mejor en este mundo que prepararse para darle una calidad de vida a los hijos sin depender de nadie y no dañar la estabilidad emocional propia y de los demás. Muy interesante tu comentario y totalmente del siglo XXI, porque todavía en el siglo pasado, ¿verdad? Las mujeres las preparaban para casarse, para ser dependientes de un varón. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ese panorama cambió en América. En Europa era diferente. Pero escuchar tu comentario, pues la verdad que es un comentario de una mujer totalmente eh, emancipada, totalmente echada para adelante, totalmente autosuficiente, y te felicito. Cristina, no sé, ¿cuál sea tu opinión y tu mensaje final? Desde todo lo que he visto en consulta, y bueno, ejemplos hay muchísimos, pero lo que no les puedo dar alguno en específico, ni lo quiero citar como tal, pero sí quiero decirles que cada vez son más los problemas que se están dando de manera psicológica, de acuerdo a las personas menores de edad y adolescentes, derivados de las batallas campales que se arman precisamente en estos pleitos de quién se queda con qué y con quién. Y pues esto es terrorífico. Yo soy de la idea, no soy pro divorcio, para jamás lo he sido. Creo que es importante
continuar con los valores de la familia. Sin embargo, cuando la relación ya no da para más, es bastante sensato que cada quien tome por su lado y es mejor venir de un hogar roto a vivir en un hogar roto. Hijos e hijas siempre lo van a hacer mientras viva papá y mamá. ¿Por qué? Porque ese es un derecho que siempre lo van a seguir teniendo. Y mientras sean personas menores de edad o estén estudiando, pues ambos, ambas partes se van a tener que hacer cargo de esas personitas a quienes trajeron. Y bueno, definitivamente no existen recetas mágicas. Sin embargo, es importante que haya paciencia, perseverancia y entender que la vida en pareja debe de ser un proyecto o una empresa para que verdaderamente funcione. Así es como lo tenemos que ver y en donde ambas partes tienen que trabajar al unísono, de manera equilibrada. ¿Para qué? Para que entonces las cosas puedan fluir de una manera adecuada y no se lacere la base primaria de la sociedad, que es la familia, y obviamente se siga dañando a las personas menores de edad y se sigan vulnerando sus derechos. Muy bien. Y fíjate que podría atreverme a decir que muchas de las parejas cuando deciden vivir juntos es una etapa muy pasional. Y pasa el tiempo y después del tiempo ambos reconocen, ambas parejas reconocen que se han ido enamorando. O sea, a un lado un poco la pasión y más el enamoramiento, la admiración hacia otra persona en la convivencia. Entonces, no siempre hay necesariamente pleitos, pero sí, definitivamente existen mucho las quejas del dinero y cada vez más con una sociedad tan consumista y que además yo recuerdo que cuando éramos niños muchos de nosotros no sabíamos ni las marcas de las cosas y ahora los niños piden unos tenis de marca, una camiseta de marca y ponen en aprietos a los padres ahí con la cuestión económica. Adelante, Jorge Alonso. Bueno, sí, de hecho, yo puedo evidenciar todo eso, porque me toca ver adolescentes, también a los padres de ellos, y pues bueno, soy padre y también, ¿no? El contacto directo con ellos. Y como bien lo comentan, yo también abogo mucho por Hay frases que me ha tocado ver dentro de mi proceso y ahí voy a ser breve con esto. Soy papá de dos hijos de mi primer matrimonio, solamente son ellos, biológicos, pero actualmente con mi segunda esposa ya tiene dos hijos. Entonces digo que tengo cuatro hijos, finalmente. Mm, los amo y los adoro como si fueran mis hijos biológicos. Me duelen como hijos si que realmente hubieran sido míos. Este, y pues obviamente que la situación de la convivencia en pareja, pues también los afecta, ¿no? De repente hay silencios, de repente hay algunas palabras ahí un poquito, pues a lo mejor no agresivas, pero sí que pueden sonar con cierto enojo. Y pues ellos son unas esponjas y detectan cualquier cosa, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, si usted cree que usted conoce a su hijo porque lo tiene desde que nació, pues su hijo lo conoce a usted porque también está con usted desde que él nació o ella nació. Entonces, todo lo que usted cree que ellos no ven o escuchan, sí lo ven y sí lo escuchan. Y eso me quedó claro cuando yo me percato que desafortunadamente mis hijos que tuve con mi primera esposa, pues tenían rasgos de manipulación o alienación. Y cuando me percato, pues cuando empiezo a ver rechazo, eh, comentarios o ciertos negativas, déjame ver, no sé si me gusta, no sé si quiero, y empezaban a voltear a ver pues a su, en este caso, referente, y pues obviamente que las palabras de los niños cuando se hacen los peritajes psicológicos, pues tienen un lenguaje que no es de ellos,
tienen palabras prestadas, tienen, comunican cosas que pues no, ni siquiera las vivieron, cosas de estas, y uno se centra en esa parte de decir, realmente estaré haciendo una real paternidad con ellos. ¿Cuánto quisiera yo tener una comunicación con su mamá como cuando la teníamos, cuando estábamos recién quedando como novios, para poder entonces darle las mejores versiones de cada uno de nosotros a nuestros hijos y que ellos, pues lejos de querernos ver juntos, pues nos vean lejos, pero bien. O sea, porque finalmente eso es lo que un hijo quiere, ¿no? Sí, al principio los hijos de los niños que tienen padres que se separan o se divorcian, pues hacen todo hasta lo imposible por quererlos reunir, ¿verdad? Pero finalmente cuando esto ya ven que no es posible, pues lo mejor que uno como padre debería de hacer es hacer un equipo parental, ¿no? Un equipo entre papás que se encarguen de las cuestiones de, de la crianza, del enfrentar los problemas juntos y de obviamente impedir una distorsión de la imagen del otro, ¿verdad? Para los hijos siempre un papá o una mamá va a ser lo más maravilloso y el superhéroe de siempre. Simple y sencillamente que, pues nosotros a veces le vamos poniendo, como dijo una vez una juez en una audiencia, eh, un comentario que vino de un psicólogo que dijo, es como una pecera, los pececitos andan en el agua limpia, que son los niños, y de repente los padres empañan esa agua. Y entonces los niños dejan de ver, en este caso los peces dejan de ver. Y me acuerdo mucho porque esto surgió a raíz de que el psicólogo perito dijo, es que si están de acuerdo a los resultados, pues hay datos de alienación, porque incluso hay odio contra el papá. Y la juez, para tratar de no hacer esto como muy disparejo, dijo, bueno, pues los dos son culpables de ensuciar esa agua a sus hijos, pero se atrevió a decir algo que ahí sí yo dije, no, no, o sea, está bien que quieras no ser tan desequilibrante en esto, pero pues me dijo a mí, es que usted es culpable tanto como su esposa de esta situación y, y yo me quedé así y dije, pero si yo ni siquiera si ni siquiera me dejan verlos, entonces, ¿cómo me va a mí juzgar por una situación que ni siquiera puedo meter las manos? Porque cuando yo estoy con ellos, los cuido, los trato, los protejo. Y ahí fue cuando yo sentí esto de no hay equidad, ¿verdad? En esto, a pesar de decir que hay la perspectiva de género y la perspectiva de infancia. Y en la última audiencia, el juez dijo, son primero los niños, y ahí sí me quedó muy claro que la perspectiva es de infancia, con él, pero con la otra juez había sido de género. Y ahí los niños no ganaron porque en 5 años de conflicto, por ser equitativamente o querer no ser tan disparejo en la cuestión del género, pues obviamente se hicieron dos peritajes, se hizo una escucha de menor muy tarde, se han hecho un montón de dilaciones y hay 5 años de litigio en donde ya esto fue tan prolongado que los niños sufren ya de una alienación parental pues casi severa o severa, diría yo. Entonces, siempre hay que ver el bagaje de nuestras parejas, porque mi ex desafortunadamente fue una niña alienada que repite desafortunadamente el patrón ahora con sus hijos, ¿no? Entonces, sí, la historia de cada uno de nosotros, pues sí se tiene que investigar, ¿no? Y por ahí ya nomás para cerrar, diría, como dijo un spot por ahí, no te cases o no te comprometas estando enamorado, porque es la peor etapa en la que nuestros diferentes hormonas nos hacen cegar las realidades cognitivas incluso,
al reconocimiento de a veces las red flags. Gracias. Eh, Primero te mando un abrazo, Jorge Alonso, pero tu historia suena difícil y seguramente como la de mucha gente. Y fíjate que voy a adelantar, era una primicia, pero estoy obligado a decirla. Dentro de las cosas que hemos pensado de prevención es que tratar de evitar los estigmas, o sea, que la gente de un hogar eh, que se desintegró, que no repita los mismos factores. En noviembre vamos a tratar de hacer un simposio de 3 días para hablar acerca de, es una especie como de escuela para padres. ¿Qué tienen que saber de los hijos y qué tienen que saber como pareja para criar hijos que sean felices y que sean líderes? Esa es la idea. En fin, ya estaremos diciéndoles de más para no robarles tiempo. Juan Héctor, adelante. Gracias. Tuve oportunidad de compartir con ustedes algunos archivos en el chat de la pantalla de Zoom y me gustaría finalizar con exponiéndoles un caso y cómo se llegó a a una solución mediada. Es un grupo, es una pareja de colegas, los dos profesionistas, uno del área quirúrgico y otro del área clínica, que se conocieron durante la carrera de medicina, pasaron todos los escollos de la medicina, internado, servicio social, y en la residencia se separaron un poquito por elegir diferentes especialidades, pero profesionalmente les fue muy bien. Y yo los conocí precisamente durante la especialización. Y ahí fue donde pude ver cómo tenían una buena comunicación, un buen trato, sobre todo había mucha convivencia. Un detalle que a mí me encantaba es que si uno estaba de guardia, el otro iba a llevarle la cena o iba a ver al estar al pendiente, etcétera. Pero finalmente transcurren los años, viene la época donde tenemos un declive de las funciones en la masculinidad y entonces la pareja masculina empieza a probar, a evaluar diferentes parejas y con alguna otra pareja tiene descendencia. Aunque todo había funcionado perfectamente bien durante el noviazgo, la luna de miel, en las primeras etapas del matrimonio, hubo un hecho durante la etapa de maduración de esta pareja que intervino y a pesar de todo lo positivo que tenían, separó a la pareja. Fue irreconciliable. Para ese entonces ya tenían ellos hijos y afortunadamente pudimos ayudarles y convencerlos para que se mediara, lograran una separación y se protegiera a la familia. Aquí el Estado interviene de manera muy activa, proactiva y protege a los menores durante todas las etapas de los convenios, etcétera. Pero tiene que ser algo que el Estado vigile, porque no es algo que se dé en un momento y ya, sino que tiene que llevar diferentes periodos de tiempo. Y aquí viene lo importante. Durante esta etapa de mediación, de conciliaciones, de pláticas, etcétera, se logró llegar a un acuerdo donde se iban a separar ambos médicos, los hijos iban a quedar a cargo de la mamá por mutuo acuerdo, iba a haber convivencia familiar, ambos iban a proveer sus necesidades económicas y profesionales, etcétera. Pero ¿qué creen? Que fallece la pareja masculina. Y entonces ya no se pudo concretar el acuerdo de conciliación, de mediación, y se tuvo que ir forzosamente a un intestado porque esta persona no había, sí, aunque se le pudo dar la información, no había estado consciente de que algún día podemos fallecer y eso deja en desventaja a toda nuestra familia. Ahora, a través de un juicio intestamentario, se está buscando proteger a las dos familias, a la familia originaria ya con hijos adultos mayores, que obviamente el juzgador dice que tienen menos necesidades, que la familia reciente con hijos menores y que deberán recibir educación, etcétera. Y entonces, el mensaje final que yo les pudiera dar es que podemos intervenir desde la etapa de niños
enseñándoles a ser responsables económicamente y a cuidar su patrimonio. Luego, durante el noviazgo y la luna de miel, ayudarles a sobrellevar muchas de estos tipos de crisis, donde hacerles ver que hay diferentes etapas en el matrimonio. Y finalmente, la capacidad de ambos para sobrellevar estas etapas es lo que va a determinar que el matrimonio o la relación de pareja subsista o no. Y finalmente, algo a lo que no me gusta llegar, pero que se ha llegado en algunos casos, es que a veces es necesario dictar la separación de manera judicial o a través de un acuerdo de mediación. ¿Cuál sería mi comunicado final? Que hay solución para todos los problemas. La cosa es que tenemos que analizar el caso y proveerles la información a nuestros asesorados para que ellos decidan de una manera consciente qué desean hacer y cómo lo van a hacer. Muchas gracias, Juan Héctor. Pues hay felicitaciones y agradecimientos por sus comentarios y los temas. Voy a leer algunos de ellos. Dice la doctora Froilán Guerrero, de la Ciudad de México: excelente noche a todos. Gracias por la invitación. Por acá hay otro. Dice la doctora Giselle Oropesa. Dice, muy acertados los comentarios de la doctora Cristina. Un saludo y excelente profesional. En fin, también por ahí se menciona, dice, excelente tema, muy de todos los días y sin niños muy lastimados y emocionalmente afectados. Excelentes ponentes. Muchas gracias. Y bueno, esto que estamos hablando, tenemos aquí con nosotros un académico que sabe mucho sobre el maltrato. No sé si quiere hacer un comentario, maestro Loredo, para que eh, en un minuto ahí nos dé su opinión. La cámara no se abre. A ver, pero creo que No tiene se que... preocupen. No se preocupen porque estoy despeinado, entonces no importa. ¿Por eso no pone el video? No, sí, pero no, aquí no quiere. No quiere, a ver, déjeme ver. A ver ahora. No quiere. Ah, ya, Ahí está. ya. Aunque Sí, esté despeinado, aquí adelante, estoy. maestro. Llegué tarde porque, como tú sabes, mi esposa está un poquito delicada. No parece que sea una cosa grave, pero sí me saca de onda. Y es que después de 55 años de casados, te ganamos con 5, más 5 años, 8 meses de novios, pues hay que cuidarla mucho como ella me cuida a mí. Es una primera cosa. Segunda, llegué tarde a la información que están presentando, pues yo diría, a ver, al revés, que tratáramos de que los matrimonios no se disolvieran, que no hubiera, porque debe ser considerado como un fracaso personal. Yo así lo veo, que es un fracaso personal y que deberíamos de luchar todos por evitarlo. Como dijo el doctor Juan Héctor, avisarle al muchacho, al novio, que vea bien lo que está bien, el compromiso que está tratando de adquirir y que se fije en la familia, porque a veces no se fijan en la familia y tienen situaciones diferentes a las que están acostumbrados y educados, y eso puede generar en un momento dado un problema. Luego hay que ver que también, como dice el dicho, y el pueblo es muy sabio, eh, cuando falta dinero, el amor sale por la ventana. Entonces son cosas que se deben considerar. Pero yo diría que en términos generales, siempre la pareja debe tener los dos elementos: el respeto mutuo, que exista orden, que exista disciplina, moralidad, y entonces me parece que con eso se evita el fracaso. Porque se llegan al extremos, como que presenta el doctor Jorge, que se presenta el fenómeno de alienación parental, que ahora ya no se llama así, o que si unos quieren quitar ese término, y se llama violencia vicaria. Y entonces,
Eso genera un gran problema en los niños, como ya se planteó, y entonces ahora considerar que lo más importante es el interés superior del niño, en donde se esté trabajando y se esté pensando. Yo creo que es lo que debemos nosotros como pediatras, estar muy atentos a la situación de esto y pues tratar de resolver las diferencias que existen entre los miembros de la pareja, pues con una orientación profesional, no de género, no de sexo, sino profesional, y ver cuál es lo mejor para los niños. En el fenómeno de alienación parental, este, pues ahora con el empoderamiento de las mujeres, es muy difícil que progrese hacia una protección hacia el varón. Me parece que es lo que puede suceder en un momento dado. Pero bueno, está el doctor licenciado que sabe también más de eso que yo. Pero debemos de estar protegiendo siempre a los niños y evitar que un progenitor hable mal del otro delante de los niños, porque eso favorece el fenómeno de alienación. Entonces, siempre quedará una huella en el niño de que su papá, su héroe o su mamá, que es su heroína, han causado que se separen los padres, porque si no, y lo están sometiendo cuando hay alienación en un fenómeno de deslealtad, porque él quiere al papá, pero la mamá dice que no lo quiera. Entonces, ¿cómo si yo lo quiero? Es un conflicto de veras muy difícil, cuyas consecuencias a largo plazo, pues son predecibles. Si un matrimonio fracasa y tiene hijos, lo más probable es que ese matrimonio, si esa se hace una pareja, fracasen también. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Pues porque no hay esa estabilidad emocional que se logra desde que el niño llega a la casa, en donde existe la relación con el papá, con la figura masculina y con la figura femenina. Entonces, todo esto, como tú lo señalas, Eduardo, ha ido cambiando notablemente. Y quisiera decir otra cosa. Empiezan a tener las parejas hijos cuando ya están ellos muy grandes, alrededor de los 35, 40 años. Ahí se deciden tener hijos. Y como no tienen experiencia de haber manejado eh, un sobrino o un primo o algún otro niño, pues se vuelven muy irritables y muy intolerantes. Entonces, y muy exigentes con, con la pareja, con la mamá, con el papá. Yo creo que antes teníamos el problema de que las abuelas se metían en el manejo de los niños. Ahora lo que se meten son la intolerancia que tienen por la incapacidad que presentan para no manejar adecuadamente las situaciones de los hijos. Y ahí nosotros pediatras tenemos que intervenir para educar a los niños, a los nuevos padres, a pesar de que son añosos. Yo creo que el tema es muy amplio y como tú lo planteas en noviembre, dices que se va a organizar una estrategia de puericultura o de educación, y me parece que lo que vamos a trabajar es lo que hemos venido insistiendo mucho, una crianza humanizada con base de una puericultura eficaz. La puericultura que debe de manejar todos los aspectos, no solamente para una crianza correcta de nuestros niños, sino que para que ellos sean personas que merezcan todo nuestro respeto y desde ahorita empezarlos a formar. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Muy, como siempre, una visión muy madura de su parte que nos abre un panorama un poco más amplio. Y definitivamente que hablar de el dinero y el amor de las parejas, pues es un tema que vamos a tener que hacer otro conversatorio, pero posiblemente tengamos que tomar en cuenta otra serie de factores que nos quedaron pendientes. Yo les quiero agradecer a la licenciada Miriam Montalvo eh, su participación, a la psicóloga María Cristina Constantino, al doctor Jorge Alonso López Carrasco, al doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero, su participación en este tema que nos deja pues
reflexionando de todo lo que hemos dejado de hacer, que tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Les quiero agradecer a todos los que se unieron en Zoom, en Facebook, y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches a todos. Muchas